Bienvenidos a mi primer video de este curso de cálculo integral que voy a realizar. En este trataré en la medida de lo posible de brindarles las herramientas necesarias para que entiendan qué es una integral y cómo se realizan las operaciones con esta. Pero antes de definir qué es una integral, necesitamos saber qué es una suma de Riemann. Una vez sepamos qué es, podemos dar con el concepto de integral basado en las sumas de Riemann. Y en esto es lo que consiste el siguiente video. Sin más que decir, comenzamos. Cuando queremos calcular el área de un polígono, nos encontramos con una situación sencilla. Solo debemos recurrir a las fórmulas ya conocidas para poder obtener estos resultados. Tenemos como ejemplo el rectángulo, cuya área se calcula multiplicando la base por la altura, o el triángulo, en el cual el área es igual a la base por la altura dividido entre 2. Sin embargo, la cosa se complica cuando introducimos regiones curvas. El caso del círculo es especial porque tenemos ya una fórmula para ello, pi por radio al cuadrado. Pero si por ejemplo se nos pide calcular el área debajo de una curva, entonces ya no es tan fácil, puesto que no hay fórmulas preestablecidas para ello. Tengamos como ejemplo la gráfica f de x igual a x al cuadrado. Digamos que queremos calcular el área contenida entre el intervalo 0 y 2. En este caso lo que podemos hacer sería utilizar las sumas de Riemann. Este método consiste en dividir en intervalos más pequeños el área que queremos calcular, utilizando polígonos de la siguiente manera. Ahora lo que hacemos es calcular las áreas de cada polígono y sumarlo de tal manera que obtendremos una aproximación del área. De esta manera, entre más intervalos tenemos, más cercano será el valor del área obtenido al valor del área real. Pero usando este método, nunca llegaremos al área exacta mientras utilicemos intervalos finitos. Vamos con el ejemplo. Digamos que lo dividiremos en 6 intervalos. Tomaremos como ejemplo el área de uno de los rectángulos. Denotaremos el área de este como AI. La base del rectángulo será delta x, y su altura es igual al valor de f de xy, es decir, el valor de y en cada punto del intervalo. Entonces, sustituyendo en la fórmula de área del rectángulo tenemos la siguiente expresión. El área AI es igual a la altura de cada rectángulo por delta x. El valor del área debajo de la curva será aproximadamente igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Ahora procederemos a calcular los valores necesarios para la fórmula. En primer lugar, delta x se obtiene dividiendo el ancho del intervalo entre la cantidad de rectángulos que usaremos, ya que todos ellos tendrán la misma base. En este caso nuestro intervalo es 0,2, por lo tanto su ancho es igual a 2, y lo dividiremos entre 6 rectángulos. Para obtener f de xy, primero debemos obtener el valor de xy. Este se obtiene al multiplicar el valor de y por la base de nuestro rectángulo, lo cual nos daría como resultado y sobre 3. Al sustituir en f de x, lo que haremos será elevar esta expresión al cuadrado, por lo tanto nuestro resultado es y elevado al cuadrado dividido entre 9. Esta será la fórmula que utilizaremos para calcular la altura de los 6 rectángulos. Entonces procederemos a calcular la altura para cada rectángulo individual, y posteriormente sumaremos los valores obtenidos de cada área. Para ello solo sustituimos en nuestra fórmula. En el primer rectángulo tenemos 1 elevado al cuadrado sobre 9. Es decir, un noveno. En el segundo rectángulo sería 4 sobre 9, en el tercero 9 sobre 9 y así sucesivamente, hasta llegar al último rectángulo, cuya altura es de 36 sobre 9, es decir, 4 unidades. Ahora, finalmente para obtener el área A debemos de utilizar las fórmulas que tenemos. El área total será aproximadamente igual a la suma de las áreas de los 6 rectángulos. Para obtener el área de cada rectángulo debemos multiplicar la base por su altura. Como el valor de la base es igual para cada rectángulo, podemos sacar esta del paréntesis y multiplicarlo al final por la suma de cada altura. Finalmente solo sustituimos los valores. El resultado de la suma de las alturas es igual a 91 sobre 9. Lo multiplicamos por un tercio y obtendremos 91 sobre 27, que redondeado nos da el valor de 3.37 unidades cuadradas. El resultado que obtenemos dista mucho de acercarse al valor real, ya que solo usamos 6 rectángulos. Pero si por ejemplo dividimos en 10.000 rectángulos, obtendremos el valor de 2.667, muy cercano al valor real de 8 tercios. Para obtener el valor real es necesario utilizar intervalos infinitos, pero para realizar esta suma infinita se requieren de otros métodos. En el siguiente video daremos con la definición de integral basada en las sumas de Riemann, pero por ahora, en esto es básicamente lo que consiste el cálculo integral. Se trata de una manera de calcular el área bajo regiones curvas que mediante los métodos convencionales se vuelve difícil. Muchas gracias por su atención y espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima.